Somos Disruptivas, un espacio para contar nuestra historia desde la rebeldía. Hola, buenas tardes a toda nuestra audiencia en el FM, en el 106.1, en Violeta Radio, nuestra radio feminista comunitaria. Oigan, bienvenidos a este martesito de rebeldías que ya tenemos, todas las semanas, nuestros martes a las 2 de la tarde, nos pueden escuchar aquí en Somos Disruptivas Radio. Y pues hoy tenemos otra plática, oigan, una plática deliciosa. Van a ver cómo, les vamos a dejar pensando un montón sobre el tema de hoy, que es movilidad del cuidado. Y pues aquí en Ciudad de México está el solecito rico, les saluda Anilú Zabal Alonso y pues vamos a empezar este programa porque nos va a dar para platicar muchísimo. Vamos a tener una conversa, yo creo que deliciosa, con nuestra invitada de hoy, que ahorita pues como siempre le vamos a dar la bienvenida, es su programa y pues le vamos a pedir, como siempre, que se presente y que nos cuente quién es ella, nuestra querida Nayeli Gutiérrez. Muchísimas gracias, querida Anilú. Buen día, buena tarde, ya como dices, a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. La verdad es que sí, el día está bien bonito y esperamos que la conversa de hoy justo nos invita a pensar de otra forma la ciudad, la movilidad y demás. Yo soy Jessica Nayeli Gutiérrez Mena, soy HUD de Fortalecimiento de la Ciudadanía en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y desde hace ya varios años he sido la responsable de coordinar políticas en materia de ciudades seguras, ¿no? Estuve a cargo del programa CDMX, Ciudad Segura y Amigable de Mujeres y Niñas de la Ciudad de México, de los proyectos piloto Viaja Segura, de algunas otras estrategias que se han desarrollado en la materia, y ahora soy la responsable de impulsar la agenda de género y ciudad, ¿no? Desde la Secretaría de las Mujeres, que va de, pues, impulsar la transversalidad de la perspectiva de género con diversos entes responsables de poder generar y crear ciudad, ¿no? O sea, trabajar con la Secretaría de Movilidad, con la Secretaría de Obras, con la Secretaría de Cultura, con la Secretaría de Espacio Público, de forma que podamos hacerlo desde una perspectiva de género y feminista, claro está, ¿no? Y de igual forma, pues bueno, también soy una feminista joven que adora ser tíísima, ¿no? Como diría nuestra querida maestra Marcela. Disfruto mucho que este tiempo liberado, este tiempo libre que llego a tener, pues compartir con las chiquis que tengo acá en casa, ¿no? Con mis sobrinas y mis sobrinos, y también pues que me gusta mucho nadar, ¿sabes? Y con este clima pues antoja más también como escaparse a la playita. Oye, sí, es que qué importante esto de las niñas y los niños, las sobris, ¿no? Los sobrinos, las sobrinas, porque ahí es donde podemos incidir justamente, pues, en estas agendas que estamos impulsando cada una desde nuestros lugares, ¿no? Y ahí es donde está la práctica feminista, y qué bonito esto de asumirnos. Claro, aquí estamos en un espacio completamente feminista, es una radio feminista comunitaria, y qué importante asumirnos como feministas, porque ahí es donde está la agenda, ¿no? Y qué bonito esto que dices, querida Nayeli. Muchísimas gracias por estos datos que nos das, que normalmente no aparecen en las semblanzas oficiales académicas, ¿no? Que nos ponen en otro lugar, como si no tuviéramos vida, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias, querida Nayeli. Pues ya nos contaste también cómo, pues, en tu ejercicio, digamos, profesional, me parece interesantísimo esto de la transversalidad, de la transversalización de la perspectiva de género, y cómo lo anuncias y cómo lo pronuncias en términos de una agenda para la ciudad con perspectiva de género, porque qué urgente es, qué crítico, ¿no? Sobre todo en términos de seguridad, en términos de cómo habitamos la ciudad, los derechos, ¿no? Que tenemos para poder
apropiarnos también en términos políticos de la ciudad, que además hay que decirlo, históricamente la ciudad es un espacio en donde de alguna manera a las mujeres también nos han como hecho un lado, ¿no? Nos han confinado al espacio privado, al espacio doméstico, y con eso pues nos quitan muchas veces este derecho político que tenemos a la ciudad. Por eso me parece importantísimo. Además, a mí es un tema que me encanta, el tema de la ciudad. Sí, y que realmente, justo de ahí la importancia, ¿no? O sea, realmente las ciudades han sido pensadas, se configuraron desde una lógica androcéntrica, pensando en un hombre joven, productivo, blanco, ¿no? Y dejando de lado toda la diversidad de personas que habitamos y que yo digo hacemos ciudad, porque la hacemos con el día a día, la hacemos en esta vida cotidiana y a veces esta gestión de la vida cotidiana no se ve obstaculizada, ¿no? Nos cuesta más, ya veremos eso, nos cuesta más tiempo, nos cuesta más dinero, poder habitar la ciudad y en vez de ser efectivo este derecho a la ciudad, pues a veces terminamos padeciéndola, ¿no? Incluso sí, ya casi odiando este monstruo de ciudad en el que vivimos diariamente, cuando realmente es un derecho poder gozarla, poder disfrutarla y vivirla plenamente. Sí, qué bonito esto que dices. Ya lo iremos como desmenuzando un poco a lo largo de esta charla, de esta conversa que tendremos y que tenemos, porque sí es cierto que a veces la sufrimos y sí creo que hasta que no nos cuestionamos y reflexionamos de una manera, vamos a decir, consciente, mucho más consciente, creemos que habitar la ciudad como que se normalizan estas prácticas terribles a las que nos tenemos que enfrentar, sobre todo las mujeres, para movernos, ¿no? Para además llevar a cabo pues todas las tareas de cuidado a las que estamos de alguna manera dedicadas muchísimas de nosotras o que tenemos que ir como vamos a decir, integrando, mezclando, ¿no? Con nuestro trabajo productivo y nuestro trabajo reproductivo, y ahí estamos puestas las mujeres. Entonces, creo que sí es un tema importantísimo. Pues vamos a empezar, querida Nayeli. Fíjate que para ir como preparando también esta charla, a ver, tengo entendido que este término de movilidad del cuidado como tal fue acuñado hasta 2009 y fue acuñado en Argentina, ¿no? Ese es como un dato que tengo ahí, que me encantan esos datos, de pronto medio duros, ¿no? Medio así como de, ay, ahora sí estudié. Pero también como que hay una larga, digamos, un largo trabajo por las urbanistas y algunas arquitectas feministas, geógrafas feministas, sobre esto, visibilizar y más bien vamos a decirle formalizar, acuñar, ¿no? Esto de la movilidad del cuidado, que a veces lo entendemos muy bien desde la perspectiva de género cuando nos acercamos a los temas y al feminismo también mucho más, pero explícanos en qué consiste concretamente la movilidad del cuidado. Sí, pues yo creo que justo con ejemplos es muy claro que la mayoría de las personas y principalmente mujeres y niñas hemos realizado o realizamos de forma cotidiana la movilidad del cuidado, que son estos viajes que se realizan para atender necesidad de cuidado. Entiéndase, acompañar a niñas y niños a la escuela, entiéndase ir por las compras, ¿no? Ya sea al mercado o al súper, abastecer la alimentación, ¿no? De los hogares, también acompañar a algunas personas que requieren, por ejemplo, cuestiones de salud, ¿no? Cuando nos vamos a formar a las 4 de la mañana, a esperar la ficha para poder entrar nosotras o acompañar, no sé, a la abuelita, ¿no? Estamos haciendo movilidad del cuidado. Cuando tenemos que acompañar a alguien que está, por ejemplo, en alguna condición de dependencia, sea leve, moderada o severa, estamos haciendo movilidad del cuidado. Cuando acompañamos a alguien que tiene una movilidad reducida también en el espacio público, desde, no sé, la prima que se rompió el pie y entonces está enyesada y la estamos asistiendo en su tránsito, hasta alguna persona que ya pueda tener una dependencia mediana o severa en su día a día, ¿no? Entonces, todos estos viajes
que hacemos con este sentido de poder brindar o satisfacer una necesidad de cuidado es lo que estaríamos entendiendo como movilidad del cuidado, tanto de las personas como de los hogares, ¿no? Claro, y ahí estamos puestas las mujeres. Es decir, ahora que te estoy escuchando, de pronto pienso, claro, en llevar a mi madre al doctor con la silla de ruedas, dónde te mueves, dónde tomas el camión, cómo te bajas, cómo cargas, ¿no? O si traes a la cría también. O sea, yo pienso muchísimo recuerdo muchísimo estas experiencias de movilidad de llevar a la cría a la escuela, regresar, los cargas, el transporte, si tienes coche, dónde te estacionas, o sea, como todas estas cosas que además creemos que pues estas, vamos a decir, estas cosas complicadas, ¿no? Pues son parte de la naturalidad o de la, o sea, de algo que nos corresponde hacer sin ni siquiera reflexionar que hay todo un sistema, toda una estructura atrás que nos imposibilita una experiencia mucho más vamos a decir, que nos genera mucho más malestar hacer. Es decir, no hay las condiciones urbanas de equipamiento, de muchas cosas, para que realicemos estas tareas de una manera mucho más amable, vamos a decirlo en el mejor sentido, ¿no? Y entonces, claro, no nos lo preguntamos, ¿no? Y entonces de pronto pues piensas en llevar a la abuelita, al abuelito al hospital, ¿no? Cargar cosas, el súper, las compras, o sea, todo eso que tiene que ver justo con las labores reproductivas y de cuidado y pues que ahí estamos las mujeres, ¿no? Entonces, y que además las realizamos también en momentos de nuestra vida en donde no son quizá las mejores, ¿no? También nosotras tenemos problemas de salud, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, las abuelitas que llevan a los nietos, nietas a las escuelas, o sea, hay como todo un tema que pareciera que es como natural y normal y lo vivimos de una manera muy angustiosa y físicamente que es extenuante para las mujeres, ¿no? Entonces creo que esto de la movilidad del cuidado me parece muy bien que se visibilice, ¿no? Y bueno, hemos como platicado un poco en qué consiste en términos prácticos y cotidianos esto de la movilidad del cuidado. Pero vamos a decir, esta transversalidad y este trabajo que se hace de la política pública, ¿de qué va y cómo influye en la vida de las mujeres, Perfecto, concretamente? pues. Justo, o sea, primero hacer política pública en materia de ciudad es pensar la ciudad en clave feminista, ¿no? Y entonces, y desde el buen vivir y colocando al centro a las personas y la vida digna, ¿no? Es eso. Partimos de esto, de que esta ciudad nos permite entonces el bien vivir de todas, ¿no? Reconociendo la diversidad, reconociendo la pluralidad, festejando esas diversidades. Y entonces, a partir de ello, ¿cómo hacemos, por ejemplo, que esta ciudad como bien decías, no nos pese más vivirla, no nos pese más habitarla, no nos pese más gestionar la vida diaria, ¿no? Y pasa de reconocer varias cosas. La primera es cómo garantizamos que estos espacios públicos, y no solamente los espacios, sino también la movilidad, y no entendí, no solamente la movilidad masiva como el metro, el cablebús, etcétera, sino la movilidad activa, esta no motorizada, como la de bici, ¿no? Esta movilidad que podemos hacer a escala barrial, sea segura, sea amigable, sea accesible, ¿no? Y nos permita gestionar y habitar de una mejor manera los espacios. Pero también pasa por reconocer las dinámicas que se dan en el espacio público, ¿no? Porque el espacio público no solamente esta infraestructura, estas cuestiones de edificios y demás que tienen que garantizar estos principios, sino también reconocer, por ejemplo, ahorita que hablábamos de movilidad del cuidado, pues hay muchas mamás y papás que acompañan a adolescentes en las mañanas a tomar el bus por las condiciones de inseguridad, ¿no? Y entonces dices, es una población que aparentemente no requiere cuidado por edad, porque no está en primera infancia, de 0 a 5, pero claro que por condiciones de inseguridad seguimos brindando este acompañamiento, ¿no? O este cuidado que hacemos entre las propias mujeres en nuestros chats de cómo vas,
ya llegaste, estoy subiendo al bus, estoy bajando, vengo en tal taxi de aplicación, ¿no? Y que entonces nos dice cómo tenemos que hacer desde el gobierno para poder garantizar que estos espacios y que estas dinámicas puedan favorecer la seguridad, en específico mujeres y niñas, la accesibilidad en todos sus sentidos y también, bueno, que el cuidado, que estos espacios nos hagan sentir cuidadas, ¿no? Que nos permitan gestionar el cuidado sin que nos cueste más, porque ya decías, bueno, simplemente planear un viaje, cuando vas a hacer una cuestión de cuidado de alguna persona, dices, a ver, ¿me puedo ir en este camión o no? Pero si voy con una niñita, ¿no? Pienso en mis sobrinas, ¿no? En una chiquis de 5 años, tal vez no aguanta caminar toda la distancia. Entonces vamos a tener que tomar el camión o vamos a tener que tomar la combi. Pero ya sabemos que en esa ruta generalmente asaltan. Entonces, mejor pago un taxi. Y eso sí puedo costearlo, ¿no? Y nos implica más tiempo, esfuerzo mental, porque eso es gestionar el cuidado incluso. Decir cómo lo vamos a hacer, cuánto tiempo nos va a llevar, de qué manera es más seguro, ¿no? Y justo eso es lo que tendríamos que estar haciendo cuando hacemos política y transversalizamos. Si van a poner, por ejemplo, luminarias, ¿no? Sabemos que las luminarias no resuelven el problema de inseguridad y de violencia, pero permite mejorar de cierta manera la percepción de seguridad. Y entonces, que las luminarias siempre estén orientadas al arroyo vehicular es algo que no tiene perspectiva de género, porque pues, está muy bien, tu carro pasa no sé cuántos kilómetros por segundo por ahí, pero la persona que está caminando, es la pirámide de movilidad, las personas peatonas, pues iban caminando en las penumbras. Entonces, hacerlo con esta perspectiva implica que la luminaria esté bien distribuida, esté a una buena altura, ¿no? Altura de peatona, no súper alta, y que no esté obstaculizada por los árboles, por ejemplo, ¿no? Incluso que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, porque a veces nuestras ciudades son tan luminosas que ya no tenemos cielos oscuros y entonces eso impacta, ¿no? Entonces, que sean de buenos materiales o ahora que puedan ser, no sé, celdas solares y entonces generemos un menor impacto en términos ambientales. Eso es pensar estas políticas de ciudad desde la perspectiva de género. Claro, qué interesante, porque además esto que dices tú, también he estado como viendo algunos estudios, ¿no? De la percepción, o sea, de cómo es diferente la percepción de seguridad de una mujer frente a la percepción de seguridad de un hombre, ¿no? En estos mapeos de pronto que se hacen sobre pues los recorridos que tienen las personas en sus barrios, en sus comunidades, ¿no? En sus localidades. Y me parece que esto del asunto de la percepción es muy importante porque no necesariamente la percepción implica seguridad y no necesariamente la inseguridad implica un riesgo. Sin embargo, en la vida de las personas, hombres y mujeres, sí impacta en tu bienestar, en tu salud emocional, en tu salud, digamos, mental también, el estar pensando en este asunto de si la calle es segura o no para poder transitar. Y ahora que te estaba escuchando también pienso en que yo me acuerdo que yo podía pues caminar siendo adolescente, tirándole a niña más bien, en la ciudad sin ningún problema, porque los peligros y los riesgos eran mucho menores de los que hay ahora, ¿no? Entonces, esto que tú dices de, por ejemplo, acompañar a los adolescentes, yo tengo un hijo que está entrando a la adolescencia, yo digo, yo no lo dejaría salir solo, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo pues me da como mucha angustia que salga solo porque hay una serie de riesgos en la ciudad que se convierten pues en una amenaza constante y que ahí sí también las mujeres estamos mucho más propensas a vivir la ciudad de una manera más agresiva, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos justamente, si nos puedes platicar, cómo aplicar esta mirada feminista a la ciudad? O sea, eso me encanta. Platícanos un poco ¿cómo es que se ajusta o cómo puedes como tomar, digamos, la agenda feminista enfocada a la apropiación de la ciudad y a la vivencia de la ciudad, a la experiencia de la ciudad?
Sí, pues justo, creo que hay grandes trabajos, ¿no? De colegas queridas y cercanas en varias latitudes, en la región también son muy ricos, que nos ofrecen algunas pautas de metodología, por ejemplo, para quienes nos dedicamos a hacer política pública, investigación, acción participativa y demás, pero que cuando tú las lees dices, ese es el día a día, ¿no? O sea, esto es lo cotidiano y nos vemos en ellas. Por ejemplo, la Red Mujer y Hábitat, las compañeras de Colectivo Punto 6, en Barcelona, ¿no? Varias aquí en la región que han trabajado, SIGSA en Argentina, ¿no? Las compañeras de Bogotá también traen experiencias muy ricas y unas básicas son, por ejemplo, los principios de seguridad urbana. Y entonces, poder saber, por ejemplo, saber en dónde estoy y hacia dónde voy es algo que debe garantizarme la ciudad. O sea, si tú me dices, llevamos a Mystic a lo de Día de Muertos, ¿no? Que yo diga, ok, o sea, yo llego al espacio que no he visitado o que hace mucho que no he visitado y puedo saber dónde estoy sin que tenga que ser una máster de ubicación geográfica, ¿no? Te puedo decir, Anilu, dice la calle que estoy en esta esquina, con esta esquina y que cercanamente tengo tales servicios, ¿no? Y hacia dónde voy. Porque, por ejemplo, pensemos en personas que no habitan ciertas zonas de la ciudad y entonces si tú vas ahí y la ciudad la puedes leer, te Ujú. puedes y te invita a transitarla, entonces ampliamos este rango de poder conocerla, de poder disfrutarla y de no sentirnos vulnerables a perdernos, ¿no? A que, ¿qué tal si le pregunto a un extraño dónde estoy y termina robándome? Y entonces esto es uno de los principios, saber en dónde estoy y hacia dónde voy. Porque incluso luego, o sea, pudiera tener señalización de calle, pero no sé, nos toma más tiempo encontrar la clínica a la que íbamos a ir, ¿no? O encontrar el centro comunitario que queríamos visitar para una obra de teatro y, o sea, a menos que conozcas el barrio, no sabes cómo llegar ahí, por ejemplo. Saber en dónde estás y a dónde se va. El otro es la posibilidad de ver y ser vista, ¿no? Y aquí hablamos, por ejemplo, de si existen puntos ciegos Ujú. y tú vas caminando, no sabes qué puedas encontrar como en ese cachito de punto ciego, ¿no? O si alguien pudiera estar escondido ahí y que pudiera dañar como tu integridad. También la posibilidad de estos espacios que, por ejemplo, desde la arquitectura pugnan más por espacios transparentes, ¿no? Pienso en un parque lineal que se recuperó por periférico y las canchas de frontón, en vez de tener los laterales de concreto, bueno, se los tienen, pero como que esa parte cerrada para que no salgan las bolas al arroyo vehicular, son cristales transparentes. Entonces las personas que van caminando por el espacio para caminar o por la ciclovía pueden ser perfectamente visibles. Y entonces, si tú eres visible, es más probable que alguien te pueda brindar asistencia si tienes alguna emergencia, ¿no? A que se sean como espacios cerrados donde pudieran generarse eventos de violencia, incluso como la que principalmente vivimos mujeres y niñas en espacio público, que es violencia sexual. También la posibilidad de acceder a la ayuda y a la emergencia de manera oportuna, ¿no? Vemos que hay varios postes de seguridad, los totes, ¿no? Con Ujú. las y los botones de emergencia. El caso es que estos estén bien ubicados, ¿no? Que donde estén tienen un buen tiraje de cámara, y la cámara es 360, entonces, pero que puedan estar bien ubicados, que no esté ubicado, no sé, en un camellón entre dos vialidades primarias, porque entonces corres a tocarlo y te arrollan, ¿no? Sino que estén bien ubicados y que puedas acceder a ellos. O que sepas en ese cercano a tu barrio, en tu movilidad de proximidad, quién podría asistirte en términos de una emergencia médica, en términos de una emergencia policial, pero también barrial, ¿no? Que implica ahí mucho la participación comunitaria, que es otro principio de los espacios, porque los espacios requieren ser vitales. Y cuando nosotras, por ejemplo, les invito a cualquiera a hacer el ejercicio en su movilidad diaria, vean qué ven más, o sea, haciendo uso del espacio. Mujeres, hombres, de qué edades son las personas que están ahí, haciendo qué. Cuando, por ejemplo, pasas por algunas plazuelas, dices, ¿quiénes son las personas que más se quedan como sentando y disfrutando del espacio público? Yo particularmente he visto que son más hombres y hombres, personas adultas mayores, ¿no? Y pienso y digo, claro, porque tal vez yo en varios momentos me he sentado en una banca y dices, y llega un hombre a abordarte, y entonces vives cuestiones de acoso, ¿no? Cuando es como tan rico decir que pueda estar segura de que si me siento en el parque
a ver la nada, lo puedo hacer de forma tranquila, sin que nadie me aborde, sin que eso implique un riesgo, ¿no? Porque también es ese derecho de lo que te decía, de poder disfrutar de estos espacios. Entonces, como eso hay varios principios, pero ¿qué va de eso? Caminemos y veamos cuáles son las actividades, quiénes están haciendo uso, porque también algo importante cuando pensamos la ciudad es el tiempo. El tiempo cambia la vida del barrio, cambia la vida de los espacios, si es muy de mañana, si todavía hay luz. Algo como súper lamentable es que, por ejemplo, la movilidad de las mujeres está muy condicionada a cuestiones de luz, luz natural y de luz artificial. Y espacios claramente donde no la hay, difícilmente son transitados, ¿no? Porque por elección este espacio, como no te es amigable, entonces las mujeres, ¿qué hacemos? No solamente cambiamos vestimenta, cambiamos de ruta. Incluso si es mejor caminar 3 calles más y rodear por la principal, y eso nos implica mayor tiempo, un poco mayor de exposición, ¿no? También en términos físicos y corporales, una ciudad que no es feminista se siente, ¿no? Porque sientes el miedo, sientes la congoja, sientes el estrés, tienes que caminarla en estado alerta, ¿no? Escuchamos como pasos y claramente es como de, no voy a voltear rápido, pero hay alguien siguiéndome y entonces, o sea, la reacción corporal, porque también, pues, o sea, yo soy claramente, me gusta mucho que, porque somos cuerpo, pues, ¿no? Y entonces no podemos, o sea, nuestro cuerpo vive en la ciudad, habita en la ciudad y hace ciudad. Entonces, también cuando hablamos de cuerpo y de ciudades feministas, es que los espacios reconozcan diversidades corporales, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, baños públicos, que a veces son pequeñísimos y que dices, ¿cómo? O sea, ¿no? ¿Cómo voy a entrar en ese baño? Y así, ok, pensemos que vas con niñas y niños a tu cuidado y entonces necesitas un baño. Como, o sea, en el cubo casi, tal vez no quepan los tres, y entonces dices que primero pase una chiquilla y me quedo afuera vigilando, ¿no? Como alerta, y después paso yo, pero le estoy hablando siempre para que sepa que está ahí todavía, ¿no? Y donde dices, son espacios que no están apoyando el cuidado para para una necesidad básica, por ejemplo, como ir al baño, ¿no? Sí, totalmente. Y fíjate que yo claro, pues es lógico, ¿no? Lo relaciono muchísimo con las experiencias que tenemos las madres saliendo con nuestras crías, ¿no? Incluso en términos recreativos, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de los baños, yo, por ejemplo, pues metía a mi crío, ¿no? A mi hijo varón a los baños de mujeres, pues porque no lo podía dejar afuera, ¿no? ¿Qué haces con él? Y si lo dejas afuera, pues siempre está el riesgo de que algo le pase, de que algo le, ¿no? Independientemente pues de las ansiedades que podemos tener o de las sobreprotecciones o apegos que podemos tener como madres, pero sí es cierto que esta experiencia está tocada además y la sientes en el cuerpo. O sea, creo que cuando pensamos la ciudad y la pensamos desde la experiencia corporal, que me parece que es algo que la geografía, ¿no? Y el feminismo sí ha aportado a la experiencia de las mujeres en el sentido de ser conscientes de lo que nos dicen nuestros cuerpos que están transitando por estos espacios públicos, ¿no? Pues nos dicen muchísimo además de cuál es la experiencia como mujeres, porque sí es cierto que cuando lo piensas, o sea, desde el pensarnos en la ciudad, no es lo mismo si vas sola a que si vas acompañada, si vas con una amiga, si vas con un hombre, si vas con una criatura, si vas con tu madre anciana o con tu padre anciano, la experiencia de la ciudad es completamente diferente y a veces, la mayor parte de las veces, no repensamos la ciudad desde los cuerpos, desde nuestras cuerpas, además desde las cuerpas femeninas. Y bueno, si a esto le sumamos el tema de los acosos, de los hostigamientos que hay en la calle, pues bueno, resulta mucho más terrible la experiencia de la ciudad, ¿no? Claro, y que también pasa, por ejemplo, ahora que te escuchaba, transitar, por ejemplo, con nuestras madres ancianas, ¿no? Para cuestiones incluso de ocio, ¿no? Digamos, ya no vamos a la clínica, pero queremos ir a un festival.
piensas como, a ver, o sea, tal vez mi mamá no va a aguantar caminar toda la distancia y entonces en algún momento debemos parar y descansar. El espacio público no está pensado para descansar. Y son lógicas de cómo se concibe la ciudad, de ciudades de tránsito, ciudades de flujo, como de mercancía, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la posibilidad de habitar ese espacio público? De permanecer, ¿no? De activarlo y con algo tan básico como que no hay espacios de descanso, ¿no? Ahora, que si esto vamos con que tu viaje era porque estás abasteciendo tu hogar de alimentos y traes varios bultos, pero aparte vienes de, no sé, del trabajo y traes como la maletota o la maletísima que requieres para todos los aditamentos de cuidado de la persona que estás asistiendo, ¿dónde descansas? ¿No? O sea, ¿dónde te tomas un respiro para continuar con esa movilidad? Claro, es Entonces, como, es... ¿dónde te Ujú. acomodas la bolsa? ¿Dónde pones a la cría? ¿Dónde dejas, no? A la abuelita, al abuelito, a la mamá, al papá. Es que sí es cierto, fíjate, yo no había pensado en eso, pero es cierto. Muchas veces en los espacios ni siquiera hay un lugar para descansar y ahí está como esta mirada también, pues de todo el sistema y además de que tenemos que ser productivos, productivas, productivas todo el tiempo y la mirada androcéntrica. O sea, creo que esto es fundamental en el, o sea, para poder repensar los espacios, como verlos desde la disidencia, de otro lugar, desde la otra edad, ¿no? Exactamente, o sea, porque dices, bueno, ¿no? O sea, ¿dónde puedes descansar? Pues no hay donde descansar o difícilmente lo hay. O cuestiones como, por ejemplo, no sé, tienes que estar esperando el camión a cierta hora, no sé, a mediodía, ¿dónde te resguardas del sol tremendo, no? O sea, así, ¿dónde estos techitos o estos espacios, ¿no? Y que en términos ya cuando pensamos, por ejemplo, en equipamiento ahora mucho más como innovador y que va ligado a la tecnología, algo muy acertado, por ejemplo, es que en bahías que se han puesto cuestiones de espera, paradas, que ya integran, por ejemplo, la posibilidad de cargar tu celular, ¿no? Cargar puertos USB. Ah, bueno, o sea, algo así tan básico permite muchas cosas. O sea, si tú vas transitando y requieres hacer uso, o sea, no sé, si tienes un móvil y requieres hacer uso de alguna emergencia, pero no tienes batería, que te puedas conectar y cargar ahí y entonces poder atender la necesidad que tienes que satisfacer, ¿no? Eh, pero que claro, ya son como pensar la ciudad desde otras necesidades, ¿no? No solamente desde esta cuestión productiva de sigue, transita, 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 cumple, no tienes por qué disfrutar el espacio, no tienes por qué habitarlo, no tienes por qué, me explico, entonces, ¿qué son otras posibilidades de pensar? Y que, por ejemplo, también esto es importante desde la transversalidad porque, bueno, ya platicaremos un poquito más, pero por ejemplo, el cablebús, que ahora que ya tenemos dos líneas, si ustedes lo conocen, le conocen, les invito a que vayan. En la línea 2, yo quedé muy, muy feliz de ver que hay baños familiares, por ejemplo. Es un baño con unas dimensiones súper amplias que tienen cambiadores integrados, que estos baños familiares no se pagan, no son de pago, porque imagínate lo que decíamos, vamos en una movilidad del cuidado con dos personas asistiendo a dos personas. Entonces pagas tu entrada y la de esas dos personas. Ya serían 15 pesos, ¿no? Eh, y como se pagan con tarjeta los de adentro del cablebús, entonces tendrías que salirte de cablebús y no te alcanza, pagar tu entrada y pagar tu baño aparte. Saldría carísimo la posibilidad de ir al baño, ¿no? Entonces, ahora, bueno, hay unos baños familiares que son gratuitos para las personas que requieren satisfacer esta necesidad de cuidado y que incluso, por ejemplo, encuentras agarraderas, ¿no? Ujú. Porque tal vez eres una persona que requiere de un apoyo para poder usar el baño, sentarte, pararte, ¿no? Y que eso es pensar la diversidad de necesidades, la diversidad de cuerpos, la diversidad de ritmos con las que usamos el espacio público, por ejemplo, ¿no? Claro, y eso además nos agencia este derecho a la ciudad de manera literal, es decir, podemos vivir la ciudad con la garantía de que los espacios están lo suficientemente preparados para satisfacer nuestras necesidades hasta las más
pues orgánicas, como es justo ir al baño, porque de verdad que es toda una proeza ir al baño cuando sales, ¿no? Yo oigo muchas amigas, amigos y yo también, ¿no? Y mi hijo, por ejemplo, era así como de, no hagas, o sea, no tomes agua porque si tienes que hacer pipí ya es un problema, ¿no? Y entonces, claro, eso limita el acceso y eso limita nuestro derecho a la ciudad, ¿no? Y pues justamente hablando ya un poco como de el transporte público, querida Naye, cuéntanos por qué hay que aplicarle una mirada feminista al transporte público. O sea, porque esa es una discusión de mucho tiempo de por qué las mujeres sí tenemos vagones dedicados y por qué los hombres no, ¿no? Sí son más hombres los que están en la calle. Esa es como la discusión, esa es una resistencia que también quiero preguntarte como, pero bueno, vamos primero con el tema del transporte, ¿no? ¿Por qué aplicarle una mirada feminista al transporte público? ¿Por qué es urgente y necesario? Claro, o sea, creo que la urgencia viene de cuando pensamos una ciudad feminista, no solamente podemos pensar el espacio, sino también tenemos que pensar la movilidad en todas sus dimensiones, incluido el transporte masivo, ¿no? Y que la verdad es que desde la Ciudad de México se ha priorizado las políticas de transporte y ahora se empiezan a integrar las políticas de espacio público Ujú. porque se reconoce la prioridad de la escala, de la movilidad a escala barrial, ¿no? De esta movilidad más cotidiana y que responde, por ejemplo, a la movilidad de los cuidados, que son por ejemplo, tenemos viajes pendulares, que es decir, tú sales del hogar y vas al trabajo y regresas al hogar. Generalmente no son los viajes de las mujeres, ¿no? Son viajes más de los compañeros hombres y de las personas que tenemos movilidad del cuidado. Entonces, sales del hogar, dices, me salgo media hora antes, paso a tal tienda y entonces pago la luz, bueno, o pago el servicio que tenga que implica una movilidad del cuidado, llego al trabajo, me escapo a la hora de la comida para ir a comprar como lo que necesito para abastecer el hogar o simplemente lo que se requiere ahora en las escuelas para quienes ya están presenciales, ¿no? Eh, y a la salida de regreso, entonces tal vez paso por otra cuestión. Esos viajes nos implican un costo de tiempo y económico mayor, ¿no? Tomamos más tiempo, nos cuesta más tiempo y más dinero hacer esta movilidad del cuidado. Cuando pensamos en transporte, el transporte tiene que reconocer esta movilidad del cuidado, por ejemplo, en cuestiones como las dimensiones. Subirte a un micro, a una combi, a un metro, a donde sea, con los bultos adicionales en un estudio que trabajábamos en de accesibilidad, movilidad y seguridad en 3 centros de transferencia modal con la querida Paula Soto, y donde también estuvo CEMOV y URT, veíamos que las mujeres pueden viajar en promedio con más de 5 kilos adicionales, cargando, ¿no? Cuando hacemos movilidad del cuidado. Eh, o esta movilidad del cuidado relacionada a los tiempos, también hicieron algo muy lindo, que son estas etnografías móviles, acompañar a las mujeres durante su trayecto. Veíamos casos como, no sé, subes con una compañera, una mujer subía con su hijo menor de edad y durante el trayecto le iba dando el desayuno, ¿no? O sea, les ibas dando el desayuno o les vas alistando y aparte no solamente es que te subas a un transporte y llegues a tu destino. Cambiamos de transportes, ¿no? O sea, tomas el micro que te lleva el metro, tomas el metro, después caminas y si no estás cerca, tal vez tomas el metrobús, ¿no? Y entonces estos que se llaman encadenamientos modales también tienen que hacer, o sea, tienen que garantizar, pues, cuando en esto que preguntabas, ¿por qué aplicar la mirada feminista al transporte? Es eso. Primero, porque se tienen que reconocer los patrones de movilidad de las mujeres que son diferentes, ¿no? Y las necesidades de movilidad en términos de seguridad, de accesibilidad y demás, para que todo el trayecto, o sea, toda la experiencia de viaje pueda ser segura y confortable, incluso que no tenga que costar más, ¿no? Y parte de ello, por ejemplo, es, o podemos leerlo desde ahí, la necesidad de integrar la movilidad. Y entonces que con una sola tarjeta pudieras pasar en todos lados. Bueno, ¿no? O la posibilidad de que si haces transbordo en cierto tiempo específico no tengas que volver a pagar ese transbordo, ¿no? Porque sabes que estás haciendo encadenamientos modales, por ejemplo.
Cuando hablamos también, o esta posibilidad, ahora me parece que ya hay más baños en los metros, antes no había baños en estaciones clave, ahorita ya empieza a haber en más metros, ¿no? También pensar cuestiones de accesibilidad y de seguridad. Y esta medida del vagón, bueno, es tan polémica como ella sola, ¿no? Porque pasa de varias cosas. Primero, reconocer, creo que hay una lectura de esta medida afirmativa que se piensa que el vagón exclusivo es una medida para garantizar accesibilidad universal para algunas poblaciones. Y entonces dicen, el vagón es para garantizar accesibilidad y para garantizar seguridad. La verdad es que es una medida afirmativa que sale para atender y tratar de disminuir la violencia sexual que viven mujeres y niñas en el metro, ¿no? Está orientada a un problema público en específico, violencia sexual en los transportes, porque la accesibilidad universal tendría que garantizarse a lo largo de toda la línea. O sea, así como la seguridad se tendría que garantizar en toda la línea, el acceso universal también, la accesibilidad. Y hay espacios reservados y demás, ¿no? Para personas, por ejemplo, con alguna discapacidad. Ahora, se lee como, a veces se llega a leer como una medida discriminatoria, cuando no lo es, ¿no? O sea, no es un privilegio que te digan tienes que viajar en ese vagón si quieres ir segura, porque mi derecho es viajar segura en donde yo quiera de todo el sistema de transporte, ¿no? Esta medida, por ejemplo, justo en otra valoración que se hacía de ellas, de acuerdo a las percepciones de las mujeres usuarias de estos vagones, decían que es altamente conocida, que es altamente valorada, ¿no? Y que la realidad es que sí te hace sentir un poco más segura, ¿no? Pero eso no implica que queramos, o sea, que exista nuestra demanda de decir, está bien, pero no es suficiente, ¿no? Está bien, pero necesitamos seguir avanzando, seguir acompañando con otras medidas y que por eso es la importancia de programas. Por ejemplo, sabemos que estaba el Viaja y se conoce mucho del Viaja Segura, los vagones exclusivos, pero no era lo único que tenía Viaja Segura, ¿no? Aparte, Viaja no solamente tenía vagones y módulos, tenía otras acciones. Desde la reflexión feminista en la transversalidad, dices, no es suficiente solo garantizar o apostar por transporte. Hay que apostar por espacio público, por participación ciudadana y por el fortalecimiento al interior de los entes públicos, o sea, por quienes están haciendo política pública. Y entonces se creó el programa CDMX, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas, con 5 componentes. Bueno, era un programa de corto, mediano plazo, termina y entonces decimos, a ver, hagamos un corte de caja y no está siendo suficiente, ¿no? Garantizar la seguridad es algo súper importante, pero debemos entender que debemos avanzar hacia el derecho a la ciudad, hacia reconocer que necesitamos ciudades cuidadoras, ciudades de proximidad, ¿no? Entonces, es que se empieza a impulsar esta agenda mucho más integral de lo que es o sea, género y ciudad, ¿no? Y en eso estamos impulsando varias acciones con los diversos entes públicos que ya estaremos viendo también difundidas, que les invitamos a colectivas, sociedades, compañeras interesadas en el tema, en que después nos puedan contribuir a una retroalimentación, por ejemplo, de lo que es Viaja. Estamos en ese proceso desde la Secretaría de las Mujeres, de decir, Viaja no tiene que responder solo a transportes masivos, tiene que responder a escala barrial, a movilidad activa, a movilidad ciclista, ¿no? En todas las dimensiones, porque las mujeres hacemos estos diferentes tipos de movilidad. Claro, es que pensamos en el transporte público como si justamente desde la mirada androcéntrica solamente fuera para los hombres que tienen que ir a trabajar. O sea, ese es ahí como el cambio real digamos, del paradigma, ¿no? Para ese derecho a la ciudad, ¿no? O sea, eso que implica vivir la ciudad desde otro lugar, ¿no? Y quisiera rapidísimo leer los comentarios que tenemos acá en Facebook, ¿no? De una compañera de la querida Belia Arroyo, ¿no? Que nos dice, por ejemplo, dice que ella, fíjate, dice, ¿dónde pongo la pañalera? Dice, yo meto a mis críos conmigo al baño, supongo que habla de eso, le cuido la puerta a mi hija, mientras al niño todavía lo meto conmigo. Claro, es que eso es habitar la ciudad. O sea, yo pienso un poco como en lo que representaba para mí moverme en el transporte público
fíjate, a 1 hora antes de la pandemia, todavía el tamaño de mi hijo implicaba tener que irlo medio protegiendo de los empujones, del tubo, de un montón de cosas, y traes pues cargando además la bolsa, la mochila del crío. O sea, así vivimos las mujeres la ciudad, ¿no? Así vivimos el transporte público, y es como si fuera algo como natural, es como lo que nos corresponde por amor, ¿no? Esto que decías tú del descanso, hoy en la mañana en un espacio, en un taller, nos contaba una compañera y decía, es que como yo tengo que recorrer casi 2 kilómetros para poder llevar a mi crío a la guardería, pues el otro día tuve un problema con el sol, ¿no? De insolación literal por todo ese espacio que ella tiene que recorrer caminando con la carriola para poder llevar al crío o recogerlo de la guardería o de la escuela, ¿no? Y pues claro, ahí está, ¿no? O sea, ahí está la manera en la que vivimos las mujeres la ciudad, que es completamente diferente de cómo viven los hombres la ciudad. O sea, ahí sí hay que decirlo, ¿no? Ellos lo viven desde otro lugar, aunque sea igual de agreste, aunque sea igual de agresiva en algunos puntos, porque la inseguridad también es muy fuerte para ellos, pero habitarlo como mujer es completamente diferente. Ahí vamos con la lonchera. Yo de pronto pienso como en las mochilas, ¿no? Que están pesadísimas para los niños, para las niñas, y ahí viene la mamá cargando, ¿no? El chiquillo, chiquilla con el suéter. Esa es la manera en la que vivimos las mujeres la ciudad, y está también muy ligada a los temas de maternidad, que yo digo, claro, es que eso es como la logística. Esa es la parte complicada de ser mamá, o una de las partes más complicadas de ser mamá, que es como la logística de ahora ve, llévalo, tráelo, ve a comprarle lo que necesita para la escuela, ¿no? Más hasta el entretenimiento, hasta el esparcimiento, es complicado moverse con ellos, ¿no? Entonces, Claro, exacto. Justo, ay, perdón que te interrumpa, Nilo, esa es la gestión del cuidado, ¿no? O sea, desde que dices, voy a ir a hacer un trámite que me va a demorar 2 horas, claro, entonces voy acompañada y, por ejemplo, hay que llevarle el juguete para entretenerlo, ¿no? Y entonces súmale el peso del juguete al todo lo que ya llevas en la bolsa para poder tener satisfechas esas necesidades. ¿Y qué pasa justamente de que no estamos, bueno, o sea, la idea es pensar ciudades cuidadoras y de proximidad? Por ejemplo, en este ejemplo que nos compartías de tu compañera con la carriola, los 2 kilómetros, muy fácil. Primero, pisos y pavimentos. ¿Estaban en óptimas condiciones para que pudiera transitar con la carriola o tenía que bajarse al arroyo vehicular con un riesgo importante para poder transitar? ¿No? Punto número 2. Bueno, lo hizo en el día, pero si de regreso no había iluminación, híjole, ¿no? O sea, la percepción de inseguridad aumenta. Punto número 3, lo que decíamos, señalización. Le fue fácil, si fuera la primera vez lo podría haber hecho, si no pudiera haberlo llevado ella, alguien lo tuviera que haber llevado, podría saber dónde estaba, hacia dónde iba, cómo llegar, ¿no? Y qué pasa por justamente el servicio estaba como a 2 kilómetros, es medianamente cerca, pero la realidad es que los servicios de cuidado todavía no responden en oferta y demanda las necesidades. Entonces, las personas que satisfacen necesidades de cuidado tienen que desplazarse grandes distancias. No vivimos en ciudades de 15 minutos. Lo ideal sería que lo que requieras pueda ser abastecido en 15 minutos, ¿no? En radios muy próximos, ¿no? Y que es parte de las apuestas a donde nos gustaría llegar en algún momento, que como la experiencia de Bogotá las maneja como manzanas de cuidado, que son circuitos donde todo lo que requieres para abastecer el cuidado y gestionar la vida diaria te queda de manera próxima. Entonces no te implica más tiempo nuevamente y tampoco te implica más dinero tener que poder llegar a satisfacer esas necesidades. claro, es que es este asunto eh, por ejemplo, la ocupación de las banquetas ahora con la pandemia, que por ejemplo, hicieron este programa de los restaurantes, también eso lo estábamos platicando, de los restaurantes, por ejemplo, que ponen las sillas, las mesas por razón de COVID. Digo que es muy, muy válido, y también ahí la ciudad, qué complicado hacer política pública, porque ¿dónde pones la protección contra qué, no? Es como
pues un reto enorme, ¿no? Y que tenemos que caminar en el arroyo vehicular, o sea, la ciudad también se va modificando de acuerdo a los tiempos, a las crisis, yo decía a los temblores, ahora al COVID, o sea, es decir, la pandemia también nos ha hecho vivir la ciudad y habitar la ciudad desde otro lugar, y la ciudad también se va transformando, pareciera que tiene como una personalidad y entonces se va transformando, ¿no? Y no, y la realidad de Ciudad de México, pues es diferente, supongo, que la de Bogotá, que supongo que la de Chile, que Santiago, tienen como sus propias características. Y ahí, por ejemplo, quisiera como comentar y preguntarte, querida Nayeli, pues comentar que hace unos días justamente, y que esa fue la razón por la cual pues también invitarte, ¿no? A que charláramos en este programa, porque hace unos días se llevó a cabo el Encuentro Internacional de Buenas Prácticas justamente en materia de movilidad, del cuidado, seguridad y accesibilidad con construcción de paz con perspectiva de género. Entonces, cuéntanos un poco qué se discutió en este encuentro internacional y qué está haciendo la Ciudad de México, cómo está participando, cómo está cambiando, y le aumentaría yo la pregunta que a lo mejor te pone en un aprieto, pero ¿qué se discutió en este encuentro? ¿Cuál es, cómo ves tú la experiencia de la Ciudad de México? ¿Qué está haciendo, eh, vamos a decir, la Ciudad de México para poder tener una ciudad mucho más amigable? Y si podemos hablar de una ciudad feminista ya, o dónde estamos en ese punto. Sí, yo creo que como, o sea, una ventaja es que varias personas de las que nos encontramos en puestos para hacer política pública somos feministas. Y creo que eso es ya de gane, una apuesta por decir, ponemos la conversación incómoda, ¿no? Traemos a cuenta las necesidades, estamos insistiendo, y la verdad es que al interior de varios de los entes con los que trabajamos hay equipos muy comprometidos, ¿no? Hay equipos que resuenan, que dicen, ok, está bien, no lo habíamos considerado, pero es como, claro, ¿no? Y te van cayendo 20 y van cayendo 20, y la apuesta es esa, seguir dinamizando, seguir compartiendo para poder avanzar hacia esa utopía llamada ciudad feminista, ¿no? Eh, la Ciudad de México con sus dimensiones, los flujos y demás es abismal, ¿no? Entonces dicen que pensamos en qué momento podemos generarlo. Hay claves, ¿no? Hay claves desde la transversalidad, por ejemplo, que para hacer política pública y políticas de igualdad sustantiva. Una sería poder meternos en los programas de ordenamiento territorial, Por ¿no? ejemplo, Que van a ser claro. vigentes durante mucho tiempo. Entonces, apostar ahí una mirada feminista. Otra cuestión, por ejemplo, tenemos el programa de igualdad, bueno, próximamente se estará anunciando de manera pública el programa de igualdad de la Ciudad de México, que trae 10 ejes estratégicos, y uno de ellos es género y ciudad, con líneas de acción muy puntuales que demandarán la actividad específica de diversos actores de gobierno para poder cumplir con este programa de igualdad, ¿no? Apuestas como, por ejemplo, nuevos modelos de movilidad, como el cablebús que veíamos, que permiten pensarse y diseñarse desde un inicio con esta perspectiva. Entonces, si ustedes recorren la línea 2, van a ver que abajo de la estación Quetzalcóatl se recupera un mercado público, ¿no? Y afuera de Quetzalcóatl, entonces hay senderos seguros, que estos senderos que se empezaron empezando a impulsar en varias zonas de la ciudad. La idea es que también se acuerpen de otras políticas que permitan que estos senderos, después de la intervención de infraestructura, lo que hablábamos, la dinámica social es importante. Entonces, que estén activos, apropiados y demás, ¿no? Seguimos, por ejemplo, con Cablebús, y hay un espacio, Cablebús entra con esta estación que se llama San Miguel de Otongo, ¿no? Y ahí cerca había un parque Patoli y queda un área residual, un área gris, atrás de la estación. Entonces, lo que hacen, están interviniendo, iba a haber una escuela de música, se abrieron como zonas para que se pudiera comercializar alimentos cercanas, bueno, en esa zona, y se va a conectar con un foro al aire libre. Entonces, estamos viendo como estas conexiones, ¿no? En algunas de las estaciones cercanas a ellas hay pilares, que son estos centros de arte, Ujú. oficio, o hay otras que corresponden a la alcaldía, perdón, que se llaman utopías, ¿no?
y que te brindan servicios, casas de personas, bueno, servicios para personas adultas mayores, y algunas otras actividades. La idea es apostar a eso, a que toda la oferta de gobierno que se tiene se pueda articular a nivel de territorio para poder conformar estos circuitos, ¿no? En ese sentido. Y creo que era más o menos lo que me preguntabas, Danilo. No sé si dejé algo. Sí, y la experiencia un poco frente del encuentro, ¿no? Porque me parece también muy interesante las experiencias que se pueden compartir de otros espacios urbanos diferentes a las nuestras, ¿no? Claro, por ejemplo, hay Bogotá va de avanzada con sus manzanas de cuidado porque tienen un sistema distrital de cuidados y estamos ahora en intercambio técnico con ellas porque a ellas les interesa la experiencia de senderos seguros, por ejemplo. Entonces, poder reformarlos, o sea, lo que nosotras hemos impulsado desde Senderos Seguros y conocer de ellas estas manzanas de cuidado para la gestión de la vida cotidiana próxima, ¿no? Algo muy importante era, por ejemplo, todas las experiencias orientadas a niñez, juventudes, ¿no? Como una que se llama Alcohol en Bici. Entonces hay como una dotación de bicicletas y se generan zonas específicas con vialidades, acompañamiento y demás para que las niñas y niños vayan al colegio como en rodadas colectivas, ¿no? Vayan y regresen al colegio en estas rodadas colectivas. Con jóvenes, como que solamente se garantiza, ya no tienen personas cuidadoras específicas, aunque sí está todo el acompañamiento, y lo que nos decían es cómo se impulsa entonces la autonomía a partir del uso de la bici en fortalecimiento del acceso a la educación, ¿no? Como prácticas así de lindas, o prácticas que se llaman 100 pies, que implica eso, que van personas cuidadoras de primera infancia activando los recorridos barriales con niñas y niños a partir de caminar como si fueran un 100 pies. Rodadas colectivas feministas también, entonces hay un sinfín de prácticas en ese sentido. Y qué interesante. Perdón, el encuentro está colgado en el canal de YouTube. Igual si quieren verlo, por ahí les dejamos el link. Sí, buenísimo, porque yo creo que sí es importantísimo que nosotras, las que somos de a pie, oigamos de qué se trata esta discusión, porque al final, pues es nuestro derecho a la ciudad, nuestro derecho al bienestar en la ciudad, ¿no? Y también me parece muy importante cómo hay una perspectiva comunitaria, es decir, nos urge, y es una discusión que tenemos ahí feminista, de poner en el centro la vida, pero la vida de las mujeres, y para eso también tenemos que establecer nuevas formas de relaciones comunitarias en donde todos los agentes se involucren en estas tareas de cuidado, léase el otro 50% de la población, que son los que portan un cuerpo masculino, ¿no? Y que nos dejan de alguna manera, pues, esas tareas de cuidado a nosotras que tenemos un cuerpo femenino, y ahí está también la feminización del cuidado, ¿no? Entonces creo que este asunto de darle valor a lo comunitario y darle la vuelta al cuidado, ¿no? Es importantísimo. Creo que es algo urgente. Sí, completamente. O sea, como bien lo apunta Sanilu, es reconocer ciudades cuidadoras, es apostar porque se reconozca el trabajo de cuidados no remunerado, se reduzca, se redistribuya y avancemos en términos de conciliación también, ¿no? Y de corresponsabilidad entre Estado, sector privado, ¿no? Comunidades y al interior de los hogares, porque se está satisfaciendo el cuidado desde arreglos familistas, pero que son desiguales y que implican injusticias para las mujeres y las niñas que les conforman. Sí, totalmente. Yo creo que eso es algo que digamos, debería de ser nuestra primera agenda al interior de nuestras comunidades, al interior de nuestras familias, ¿no? De nuestras tribus, como esta discusión de que, pues, los varones tienen que integrarse a las tareas de cuidado, porque eso es lo que realmente va a cambiar esta perspectiva y además esta forma en la que vemos la ciudad, el espacio público, ¿no? Y la manera en la que habitamos también las ciudades desde la producción y la reproducción. Pues querida Nayeli, pues se nos acaba el tiempo.
qué tristeza, porque ha sido una plática deliciosa. Muchísimas gracias por toda esta experiencia y todo este conocimiento que nos compartes de una manera tan, pues, tan generosa y tan clara y tan amorosa. Y pues te invito a que nos hagas un comentario final ya para despedir y cerrar el programa. Claro que sí, querida. Pues invitarles a todas a que podamos cachar estas cuestiones que tenemos de movilidad, ¿no? A participar en todos los procesos o mecanismos participativos que haya, porque hacemos ciudad, ¿no? Las personas hacemos ciudad y las mujeres, visibilizar las necesidades y las voces de mujeres y niñas en los proyectos de ciudad es clave, ¿no? Para entonces avanzar a nuestras ciudades feministas. Muchas gracias, Buenísimo, Dani. sí, hay que como que recuperar, más bien hay que aprender a nombrar nuestras experiencias en la ciudad, o sea, tener una voz para poder decir, esto siento, esto me pasa, no puedo con la pañalera, me choca la carriola, ¿no? Me siento insegura o sí tengo una experiencia linda en la ciudad. Entonces creo que eso es algo importantísimo. Pues querida Naye, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Los invitamos a que nos escuchen pues todos los martes a las 2 de la tarde acá en Somos Disruptivas Radio, y agradecerle a Violeta Radio que nos otorga pues este espacio para poder venir a platicar estos temas, estas cosas que tienen que ver con la vida de las mujeres, cómo nos toca la vida de las mujeres, y pues agradecerle a nuestra querida Maru Chávez, que es nuestra coordinadora de la barra CIPAM, agradecerle también esta transmisión por el FM y invitarles a que sigan a Violeta Radio. Nos encuentran también a Somos Disruptivas en nuestra página de Facebook, así como Somos Disruptivas nos encuentran, y pues a que nos escuchen cada martes por el 106.1 en estos martes de rebeldía. Pues te mando un abrazo, querida Nayeli, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotras platicando, y pues invitarles a que tengan una linda tarde de martes, iniciando esta semanita acá en Ciudad de México. Nos escuchamos el siguiente martes. Muchísimas gracias, querida Nayeli. Gracias a ti. Bye bye. Somos Disruptivas, un espacio para contar nuestra historia desde la rebeldía.